Madrid Norte. Sonia Crespo, Onda Cero. 1:26. Seguimos tras las huellas de la sierra, que me lío. Vamos tras las huellas de la sierra como cada semana. Hoy pisándole los talones a los bandoleros. Es la propuesta que nos trae Guillermo Herrero. ¿Qué tal, Guillermo? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Sonia. Así es, vamos a ver hoy los bandoleros y vamos a hablar de los más famosos y de cuáles fueron sus más famosas peripecias. Venga, pues vamos a conocer cuáles fueron los bandoleros más famosos. Fueron muchos, durante siglos atemorizaron, de verdad que realmente infundían miedo entre todos aquellos que viajaban precisamente en la zona norte de Madrid. Era por donde se escondían, por la Pedriza, por la Sierra de Guadarrama, y había que tener mucho cuidado porque en cualquier senda o en cualquier camino de repente aparecían los bandoleros y te amargaban el día. Fíjate, algunos de los más famosos fueron Francisco de Villena, que era más conocido como Paco el Sastre, Pablo Santos, uno también de los más conocidos, el famoso bandido de la Pedriza, o Fernando Delgado Sanz, que era el tuerto Pirón. Eran, desde luego, hombres desalmados, Sonia, que asaltaban a los pobres, a los incautos viajeros, y que además estos bandoleros se refugiaban en cuevas o en pequeñas chozas que abandonaban los pastores, por lo que recorrían y eran grandes conocedores de toda la zona de la sierra y de cada uno de sus rincones. De hecho, de algunos no solo se cuentan sus fechorías y se conocen por tradición oral, sino que además conocemos que existieron gracias a la toponimia, porque a muchos de ellos, para recordarlos, se les dio el nombre de un lugar de la sierra, de un topónimo, pues ya puede ser de una cueva o de una formación rocosa, lo que conocemos, como ya hemos estudiado, Sonia, de los antropónimos, los nombres los topónimos que tienen nombre de persona. Mira, por ejemplo, los asaltos de Juan Plaza, que era el misterioso bandolero del Espinar, serán siempre recordados precisamente porque hay una peña, que es la peña de Juan Plaza, que lleva su nombre en el Arroyo Mayor, justo muy cerquita del Alto del León. O sea que esto ya nos dice que el Alto del León era un buen lugar para estos bandoleros. Sí, era uno de sus lugares preferidos de trabajo, entre comillas, que se entienda, porque era una zona desde el siglo XVIII, el Alto del León era una zona principal de paso hacia Madrid, y claro, una zona con una complicada orografía lo que hacía era, pues eso, que facilitara la tarea de estos bandoleros, y además era refugio de muchos de ellos, como Juan Peña, de quien se dice que habitaba en la Cueva Valiente. Juan Peña fue un bandolero del siglo XVIII y se dice que esta cueva en la que él habitaba se llama así precisamente porque a los quintos de los pueblos de la zona, de todos los pueblos de la zona de Guadarrama o del Espinar de Segovia, lo que les hacían era acudir en el verano a esta cueva y les hacían una prueba que era acceder a su interior para ver si eran suficientemente valientes, porque, oye, estar en la cueva en la que estaban estos bandoleros, desde luego había que ser valiente para cruzarla y meterse dentro. Sí. Así que era como un rito para la madurez de los quintos el acceder a esta cueva valiente. Otro caso curioso es el de Pablo Santos, que hemos hablado, uno de los más famosos del bandido de la Pedriza, uno de los más famosos bandoleros. Era temido no solo porque tenía maneras, digamos, poco amables de pedir el dinero, sino también porque hay quien dice que este bandolero era capaz de estar en dos lugares al mismo tiempo. Uy. Tenía también una especie de mística y de brujería que decía que era capaz de estar en dos sitios al mismo tiempo, aunque se piensa luego un poco más con la lógica que esto era probable que fuera una artimaña suya para infundir este miedo y este respeto entre todos los habitantes de los pueblos serranos. Bueno, un nombre que seguro sonará a muchos, por ser de los más famosos, Luis Candelas. Sí, de los más famosos, de los más temidos. Luis Candelas actuaba por toda la zona serrana y también por las Rozas. Y Luis Candelas era el bandido madrileño por excelencia del siglo XVIII. Actuaba con mucha ferocidad, pero hay que decir que no tiene delitos de sangre en su historial. Era frecuente encontrarse con él y con toda su banda en las tabernas de Madrid. Y aunque no eran serranos, precisamente se les conocía como los bandoleros de Guadarrama. Fíjate que uno de sus atracos más famosos tuvo lugar justamente entre Torrelodones y Las Rozas, en el camino de Matasaltas. Y es que se dice que ahí en 1836 la banda de Luis Candelas se enteró de un chivatazo. ¡Anda! Y que venía un suculento carromato, venía de Valladolid.
No sabían muy bien qué era, pero claro, después del chivatazo, pues allí fueron. Y en lo que esperaban a este carromato, pues claro, iban atracando a todo el que pasaba por allí, a todo el que caminaba por allí aquel día. Bueno, pero ¿cuál fue el botín que se llevaron? Pues ni más ni menos que una valija diplomática. Como digo, no sabían muy bien ni qué era, pero de repente dijeron se encontraron que sí, se encontraron con un carromato oficial de un embajador francés en España, que era, a ver si lo digo bien, Armand Augustin Louis de Caulaincourt, y se encontraron con unos papeles confidenciales que comprometían y mucho a Francia, al país vecino. Wow. Así que el bandolero, fíjate qué morro tenía Sonia, tenía más cara que espalda, que lo que hizo fue, Luis Candelas fue regresar a Madrid haciéndose pasar por el noble Luis Álvarez de Cobos y diciendo que había actuado como un intermediario entre el político y una banda de malhechores que él desconocía. Así que fíjate que al final consiguió condecoración, honores y una compensación por dinero. Oye, que sí, que se sabía bien las triquiñuelas, así sí. Me gusta. ¿Y es verdad que, como dicen las leyendas, todos tenían un trágico final? Sí, la mayoría de los bandoleros no murieron de muerte natural, sino que muchas veces solían perecer en un asalto o eran traicionados por algunos de sus compañeros. Por ejemplo, un ejemplo típico es la historia de Paco el Sastre, de quien hemos hablado antes, quien se dice que fue compinche, por cierto, de Luis Candelas. O sea, se compinchaban entre ellos para atracar mejor y juntos formaron una banda en la Pedriza y un día secuestraron a una joven rica a la cual dejaron a cargo a dos hombres de la banda. Y se enteraron de que estos hombres abusaron de ella, por lo que Paco el Sastre los condenó a muerte por despeño a ambos bandoleros, por haberse sobrepasado. Así que les llevó a un lugar en la Pedriza, escondido, que se llama, bueno, escondido no, un lugar icónico de la Pedriza, que es el Cancho de los Muertos. Sí. Les llevó a lo alto de este cancho y al primero le empujó para despeñarle. Y cuando iba a empujar al segundo, el segundo se agarró a él y llevó a Paco Sastre consigo, teniendo ambos, lógicamente, un trágico final y provocando que ambos murieran al despeñarse. Y aunque este hecho ocurrió hace más de 200 años, la leyenda dice que en las noches de luna llena todavía se pueden ver los cuerpos de estos tres bandoleros, desdichados bandoleros, podríamos decir, al pie del Cancho de los Muertos. Bueno, así que todavía podemos encontrar bandoleros en nuestra sierra. Guillermo Herrero, responsable del proyecto de toponimia de ADESGAM, la Asociación de Desarrollo Sierra de Guadarrama, hoy nos ha hablado de historias de bandoleros tras las huellas de la sierra. Gracias y hasta la semana que viene. Adiós, Sonia, nos vemos la semana que viene. Chao.